Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar de el hombre como varón y hembra. La segunda parte. Les ruego que antes de empezar hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Él que podamos acercarnos a ti para darte gloria, honra y alabanza, porque Él, el postrer Adán, el último Adán, recuperó la imagen perfecta que debe de tener el hombre para tener una vida maravillosamente unida a ti, una vida que te adore, una vida que te dé gloria, una vida útil con propósito. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por ser parte de tu Santa Iglesia. Te rogamos que bendigas este estudio, que llegue a nuestro corazón y que dé fruto y podamos compartir a los demás tu Santo Evangelio, para que tu nombre sea glorificado. Gracias. Amén. Bueno, pues entonces, empezando con el tema, vamos a decir que el título es Distinción de funciones antes de la caída. Antes de que Adán pecara, ya había ciertas funciones o roles que Dios designó para cada uno de los sexos. Vamos a ver entonces, de una manera despacio, pero sobrevolando el tema también, para poder entender el final, que es uno de los puntos importantes de este estudio. Entonces empecemos diciendo que en Corintios nos dice lo siguiente, pero hay algo que quiero que sepan, escribe Pablo a la iglesia de Corinto. La cabeza de todo hombre es Cristo, de todo hombre regenerado, de todo hombre nacido de nuevo. El hombre tiene una cabeza sobre él, una autoridad a la que le tiene que dar cuentas de su vida y de quienes Dios ha puesto debajo de su autoridad o cobertura o supervisión. Sigamos leyendo. La cabeza de la mujer es el hombre. Aquí es claro que la mujer está supeditada a la autoridad del varón. Esto causa escozor, esto causa molestia a mucha gente que tiene una ideología feminista, que no está de acuerdo con que el hombre sea superior en autoridad sobre la mujer. La gente aboga porque el hombre y la mujer tengan la misma autoridad. Sin embargo, dentro de la iglesia y dentro de la familia, Dios ha querido que sea así desde antes de la caída del hombre en pecado. Sigamos leyendo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, Dios el Padre está sobre autoridad del Hijo, y esto ha sido desde la eternidad. Dijimos en el estudio pasado que en la Trinidad hay esta jerarquización, estos roles, estas funciones. Dios el Padre siempre ha sido Dios el Padre, siempre, desde antes de la creación de cualquier cosa. Dios el Hijo siempre ha sido el Hijo y han mantenido esa relación como la relación humana del Padre y el Hijo. El Padre humano está en autoridad sobre el Hijo humano, y así ocurre en la Santa Trinidad. El Santo Espíritu, sí, también está involucrado en estos roles, en estas funciones diferentes, distintas, pero en un mismo Dios. Entonces, bueno, pues vamos a ver el primer punto que nos dice lo siguiente. Adán fue creado primero, después Eva. La Biblia es muy clara diciendo que Dios
creó en 6 días todo cuanto existe. Y Dios creó primero a Adán y posteriormente, de la costilla de Adán, Dios creó a Eva. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia así. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Posteriormente a esto, no se halló ayuda idónea para Adán. Adán estaba solo. Él necesitaba una compañera, como observaba que los animales la tenían. Así, bueno, pues Dios, en su bondad y misericordia, creó a Eva. Vamos a ver nosotros, perdón, en Timoteo, capítulo 2, versos 12-13, lo que dice: yo no les permito a las mujeres, dice Pablo, que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Pablo fundamenta su orden que él da, inspirado por el Espíritu de Dios, de que en la iglesia la mujer no debe de tener autoridad sobre el varón y no debe de enseñar al varón. Y la razón que él da es que primero fue creado Adán y luego de Adán, Eva. Esa es la razón que esgrime, que da Pablo para que los corintios, que era un pueblo que había sido gentil, pagano, que no tenían la cultura hebrea, ahora que vienen a los pies de Jesús, deben de entender que ese es el orden establecido de Dios. Esto, repito, trae problema, trae malestar en nuestro mundo, en nuestros tiempos. Ciertamente, en otras culturas, actualmente, sí ocurre de que el hombre tiene la autoridad plena sobre la mujer. Vamos a ver esto más adelante, qué implica esa autoridad que tiene el hombre sobre la mujer. Y en otras culturas y en otros tiempos, la mujer se sometía de buen grado, muchas veces, aún no siendo cristianos. La mujer se sometía a la autoridad del marido, aunque también hubo mujeres que no se sometían de buen grado a la autoridad de su marido, y lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces nosotros vemos que actualmente en nuestro tiempo esto causa molestia porque lamentablemente muchos hombres son golpeadores de las mujeres, son violadores de las mujeres, son hombres declarados misóginos que odian a las mujeres. Y recordemos que es un mundo caído, pero en la iglesia que ha sido restaurado, primero el corazón del hombre es regenerado, segundo es restaurado el orden dentro de la familia y dentro de la iglesia cristiana. Entonces es así como Pablo dice: la mujer no puede tener autoridad sobre el varón y no debe de enseñar al varón. Bueno, sigamos viendo el siguiente punto. Eva fue hecha como ayuda idónea, ideal para Adán, no Adán para Eva. Vamos a ver el siguiente versículo como la Biblia nos los dice. Génesis 2:18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Lo que acabo de comentar. No se encontraba ayuda idónea, ideal para Adán. Dios lo sabía. Dios permitió esto así para que el hombre se diese cuenta de su necesidad. Y en su bondad Dios le dio a Eva. Entonces Eva fue creada para la ayuda ideal, idónea para el hombre. Eso es muy importante. Cuando la mujer entiende su rol de ayudar a su marido con todo su corazón, con todo su esfuerzo, con todo su amor, es un matrimonio que va a lograr
muchos objetivos, una vida plena, una vida satisfactoria, y van a poder crear hijos en el temor de Dios, en el amor de Dios, en huir, correr del pecado. Lamentablemente, repito, cuando no hay el Evangelio de Dios reinando en los corazones de las personas, se trastoca todo. Bueno, vamos a seguir leyendo, que dice así, en Corintios 11:9, y el hombre no fue hecho para la mujer. Pablo está repitiendo lo que acabamos de leer nosotros en Génesis, sino que la mujer fue hecha para el hombre. La mujer fue creada para ser la ayuda idónea, ideal, el complemento perfecto. Y eso, si nosotros lo entendemos, vamos a ser muy felices. Es verdad que somos personas, individuos, que tenemos pensamientos diferentes, deseos diferentes, objetivos diferentes, pero en el matrimonio nosotros podemos conciliar y tener objetivos los mismos para ambos, marido y mujer, los mismos objetivos. ¿Quién no quiere tener unos hijos que amen a Dios, que sirvan a Dios, que obedezcan a Dios? ¿Quién no quiere tener una esposa obediente, amante, fiel? Y uno también provocar al amor a la mujer. Uno también ser solícito en sus necesidades. Uno también preocuparse de lo que ella quiere, necesita, desea. Conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sueños. Y empatar los míos con los de ella. Obviamente esto conforme a lo que Dios ha diseñado para ambos y lograr esa meta. Lamentablemente, en muchos matrimonios que no son cristianos, te parecen aquellos burritos que les ponen un poco de pastura de un lado y pastura del otro, y en lugar de que concordaran para ir a comer la pastura juntos, tira cada quien por su lado. Y lo que llega a ocurrir es que no logra ningún objetivo. Pero Dios quiere que tú y yo, como hombre y como mujer cristianos, entendamos que la mujer debe de someterse, ser obediente a su marido, y el hombre debe de ser amante, debe ser cuidadoso, cariñoso con su mujer, debe de proveerla, debe de cuidarla, debe de ser como Cristo amó a su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia, y no nada más eso, Cristo envió su Santo Espíritu a la iglesia. Cristo dio ministerios y dones a la iglesia. Cristo ha dado a los pastores a su iglesia. O sea, Él está proveyendo, todavía sigue proveyendo a su iglesia, y la cuida y la mima. ¿Y qué debe de hacer la iglesia? Obediente. El Señor Jesucristo dice: si ustedes, mis discípulos, obedecen a mis palabras, no solo las creen, sino las obedecen, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si tú y yo obedecemos a Jesús, somos sus discípulos. Si tú y yo obedecemos, somos una iglesia, una esposa que se somete a su esposo, a Jesucristo. Somos obedientes, y Cristo nos cuida, nos protege, nos mima, nos provee, nos ama, nos cuida, nos apoya. De esta forma caminamos hacia adelante. Y así es como tiene que ser el matrimonio cristiano. Sigamos viendo entonces, que dice así: Adán le puso nombre a Eva. Antes, en el Antiguo Testamento, ponerle nombre a una persona significaba que la persona que ponía el nombre tenía autoridad sobre esa persona. ¿Sí? Entonces, recordemos cómo Dios fue quien le puso el nombre a Israel. Jacob, el suplantador, el engañador. Él engañó a su padre Isaac, ya viejo, anciano, que no veía. Y lo engañó, se hizo pasar Jacob por su hermano Esaú, y huyó a la tierra de Parán, porque la ira de Esaú
era para destruirlo. Años después, regresa Jacob con su familia. ¿Y qué sucede? Se encuentra con Dios y lucha con Dios toda la noche hasta que raya el alba. Y entonces Jacob, ¿verdad?, está trabado con Dios. Y Dios le dice, suéltame. Y dice, no, hasta que tú me bendigas. ¿Y cómo lo bendice Dios? Le dice, te voy a cambiar de nombre. Ya no eres Jacob, ya no eres el suplantador, ya no eres el engañador. Ahora eres Israel. Serás llamado, conocido como Israel. El que ha luchado contra los hombres y contra Dios y has vencido. Entonces Dios es quien le pone el nombre a Jacob, el nombre de Israel. Y así Dios en varias partes de la Biblia vemos que le pone el nombre a las personas. En este caso, Adán le puso el nombre a Eva, indicando la superioridad de Adán, indicando la autoridad de Adán sobre Eva. Vamos a ver entonces el siguiente versículo. Dice, al fin, exclamó el hombre, esta, refiriéndose a la mujer, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque Dios la había sacado de su costilla. Ella, dice Adán, será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Así que Adán, el hombre, le puso mujer a su compañera. Fue su nombre, mujer. Y cuando esto hizo Adán es porque él tenía plena autoridad para poderle poner el nombre. Así que aquí vemos también que antes del conflicto, antes de la caída, porque aquí fue creada Eva y fue presentada por Dios a Adán, no, todavía no habían pecado, todavía no había ocurrido la caída. Aquí vemos que como Dios así lo delineó, como Dios así lo quiso, como Dios así lo programó, como Dios así lo planeó, es que la mujer debe de estar bajo la autoridad del varón. Bueno, sigamos viendo el siguiente punto. Dios nombró a la raza humana hombre, no mujer. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería al hombre como el ser viviente que incluye dos sexos, hombre y mujer, o varón y mujer, o macho y hembra. Entonces, vamos a ver en este versículo cómo lo dice. Varón y hembra los creó, dice la Biblia, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, el varón y la hembra, los nombró Adán. Dios los nombró Adán. El día en que fueron creados, plural, el varón y la hembra se llaman Adán, o sea, se llama hombre. Entonces, cuando nosotros decimos el hombre es un ser inteligente, nos estamos refiriendo a mujer y hombre, varón y hembra. No significa que el hombre es inteligente y la mujer, pues no sabemos. No. Por eso está mal cuando se dice ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres. No, podemos decir ciudadanos y nos referimos a todos, o mexicanos, nos referimos a todos. Bueno, entonces aquí Dios dijo hombre, o sea, Adán, y se refiere pues a la creación de el varón y a la creación de la hembra, de la mujer. Vamos a ver en la siguiente parte. La serpiente se acercó primero a Eva. La serpiente no fue directamente con Adán, que es la cabeza. ¿Por qué? Porque sabía que el varón, el hombre, no iba a ceder a sus engaños y a sus mentiras. La mujer, como vaso más frágil, fue tocada por la serpiente. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Pero el Señor Dios le advirtió al hombre, varón y hembra,
que puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Sin embargo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios dijo claramente, puedes comer de todo menos del fruto del árbol del bien y del mal. Porque el día que tú comieres de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente vas a morir. Punto. Muy claro. ¿Qué sucedió? La serpiente, Satanás, astutamente se acercó a la mujer y entonces le dijo, con que Dios os ha dicho que no pueden ustedes comer de este árbol. Y la mujer empezó a entablar a diálogo con la serpiente. Y entonces la serpiente hizo una revisión histórica, vamos a decir así, de lo que Dios dijo. Tú me estás diciendo que morirán, así le dijo la mujer, ciertamente moriremos. Y la serpiente dijo, haciendo la revisión histórica, no morirán. Entonces la mujer puso en duda la palabra de Dios y creyó a la palabra del diablo. Aquí hay algo terrible, porque la mujer no creyó en la verdad y aceptó la mentira. Y la mujer no creyó en el Dios bueno, sino que creyó en que Dios era malo. Así se lo estaba presentando Satanás. No morirán, porque sabe Dios que ustedes serán como dioses. Entonces le estaba diciendo una mentira y además estaba diciendo que Dios era malo, porque no quería lo mejor para ellos, que sería ser como dioses. Lamentablemente la mujer también deseaba tener la autoridad de Adán. Y fue así como ella comió del fruto. Y nosotros vemos que esto trajo la maldición de toda la creación, del hombre, de la mujer, de la serpiente. Vamos a ver el siguiente punto. Dios le habló a Adán primero, después de la caída. Fíjense ustedes, Dios puso un orden de autoridad antes de la caída en la familia cristiana, en la familia de Dios, en la familia humana. El hombre como autoridad, la mujer por debajo de la autoridad del hombre para que éste la cuide, la guíe, la proteja. ¿Sí? Antes de la caída. Pero ¿qué sucede después de la desobediencia? Después de la rebelión. Después de que Adán pecó plenamente, no siendo engañado. Dios se dirigió a Adán y con él habló. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Dios no se dirigió a la mujer, porque la mujer no es la autoridad de la familia. La autoridad la lleva el varón. Y por eso Dios habló con Adán. Le dijo, ¿dónde estás tú? Y entonces empieza a castigar a cada uno de los participantes. Y primeramente es al varón. Vamos a ver entonces el siguiente punto. Adán, no Eva, representaba a la raza humana. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 5, por ejemplo, que Adán tuvo a Set, muchos hijos e hijas después, y que Set tuvo a Enós y tuvo muchos hijos e hijas después, y que Enós tuvo a los demás, se mencionan que ellos son la cabeza de la raza humana.
no nada más es la cabeza de su familia, sino que es la cabeza de la sociedad. Y entonces nosotros vemos que Adán representaba la raza humana, no era Eva. Y por eso vemos nosotros en las cronologías del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Lucas y en Mateos, por ejemplo, que se habla de que Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo como hijo a Jacob, Jacob tuvo como hijo a Judá, y así se va mencionando hasta llegar a Cristo. Si se dan cuenta, no se menciona a Abraham y Sara, que tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y ahí tuvo a Jacob. Jacob se casó con Lea y etcétera. No, solamente se va mencionando a la cabeza. Pero vuelvo a decir, la mujer que está obediente al marido y el marido que la protege, que la cuida, ¿sí?, forman un solo individuo, forman un solo ser en el matrimonio. Y delante de Dios, este ser logrará muchos objetivos, muchas metas, siguiendo el camino trazado por Dios. Vamos a ver el siguiente punto. Dice así en Corintios 15:22, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Tú y yo, toda la humanidad, venimos de un solo hombre, Adán, pero por el pecado de Adán todos moriremos. Pero el Señor Jesucristo vino para que todos los que creamos en Él como nuestro Señor y Salvador, entonces vamos a recibir vida nueva. Ciertamente nuestro cuerpo va a morir porque está dictado por Dios, escrito por Dios, que el hombre viva y después de esto muera y después de aquello el juicio. Entonces todos tenemos que morir, pero aquellos que estamos con Dios seremos resucitados en el último día para vida eterna. Sigamos viendo entonces la maldición. Disculpen, Romanos 5:15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Es una diferencia enorme. El pecado de Adán nos lleva a la muerte, muerte eterna, una separación para siempre de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del amor de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios, que es el regalo que nosotros no merecemos, nos lleva pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Sin embargo, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. ¿Por qué? Es el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El pecado de Adán nos lleva a la muerte, para siempre lejos de Dios, eternamente perdidos. Pero el regalo de la vida que Dios nos da en Jesucristo es inconmensurable. No lo podemos medir, no lo podemos cuantificar, solamente lo podemos agradecer. Sigamos viendo. Ahora sí, la maldición causó una distorsión de las funciones anteriores. Estamos viendo que en un principio, antes de la caída, había un orden jerárquico en el matrimonio. El hombre amando a su esposa con todo lo que implica, la mujer obediente a su marido con todo lo que implica. Así fue antes de la caída. Bien, después de la caída sufre esto una distorsión, así lo dice. La maldición, o sea, la caída, causó una distorsión de las funciones que acabo de mencionar, de los roles. ¿Sí? El hombre tiene que trabajar, la mujer tener bebés,
y la mujer ayuda idónea para el marido. Pero esto sufre una distorsión. Sin embargo, no es el comienzo de nuevos papeles, de nuevos roles, de nuevas funciones. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia aquí. En Génesis 2:15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, lo trabajara, lo cuidara. Entonces, el hombre antes de la caída tenía que trabajar. El trabajo era agradable, el trabajo productivo. Y cuando nosotros vemos que él cuidaba del huerto, no significa únicamente que Dios había pensado en que el hombre iba a ser agricultor y nada más. No, el hombre iba a crear cultura. Y dentro de la cultura el hombre iba a crear ciencia, tecnología. ¿Sí? Entonces el hombre estaba para hacer mucho, mucho más. Sigamos viendo qué dice la Biblia aquí. En Génesis 3:17 dice, y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Qué más? Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, de la tierra que ha sido maldecida. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. ¿Y qué más? Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Aquí está la maldición. Primero hacía un trabajo grato, pero ahora es un trabajo que lleva sudor, lágrimas y a veces sangre. Es un trabajo muy fatigoso. Es un trabajo que va a ocasionar que desfallezca. Ganarse el pan de una tierra maldecida, muy diferente a obtener el pan de una manera que no lleva un esfuerzo mayor. Pero no es el único castigado. Vamos a ver ahora. En Génesis 3:16 dice, luego le dijo Dios a la mujer. Primero Dios castiga al varón y después a la mujer. Haré más agudo el dolor de tu embarazo. Ciertamente, los embarazos iban a ser algo molestos para Eva. Cualquier mujer que haya tenido un embarazo sabe muy bien que al 9º mes hay incomodidades. Es complicado caminar. Es complicado acostarse. Tiene sus molestias, pero Dios, esto era antes de la caída, pero Dios dijo que por causa del pecado, Dios iba a agravar, iba a ser más agudo el dolor en su embarazo y además con dolor. Va a tener dolor, mucho dolor, va a parir, va a dar a luz. ¿Por qué razón? Por el pecado. Y además dice, desearás, fíjense bien, desearás controlar a tu marido. He aquí por qué ahora, en estos tiempos, las mujeres quieren en su hogar ser la que lleve los pantalones. La mujer dice, ciertamente el hombre es la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo soy la que muevo la cabeza. No. Este pensamiento es respuesta a la desobediencia, a el pecado de Adán y de Eva. Esto es un castigo de Dios. Tú vas a desear controlar a tu marido, ¿sí? Vas a querer gobernarlo. Y fíjense, pero él gobernará sobre ti. Esta palabra, gobernar sobre ti, es un gobierno anárquico, un gobierno duro, un gobierno con mano de hierro. Por eso es que ocurren en los matrimonios, no todos, afortunadamente, en los matrimonios no cristianos ocurren problemas, conflictos, en que el hombre, en lugar de ser tierno, bondadoso, cariñoso, misericordioso, paciente, benigno, es duro, es cruel con su mujer.
Y la mujer, en lugar de obedecer, ordena, manda, lleva, sube, baja. En fin, vamos a terminar ya. En esta última parte, la redención en Cristo reafirma el orden de la creación. Cuando tú y yo estamos en Jesucristo, cuando tú y yo hemos venido a las plantas de Él y hemos pedido perdón por nuestros pecados, Dios entonces hace una regeneración de nuestra persona. Nuestro ser interior empieza a vivir y empezamos a conocer a Dios. La redención, que es que Jesucristo nos compra para Dios, reafirma el orden establecido al principio. ¿Cuál es ese orden? Que el hombre de la autoridad en su casa y la mujer va a obedecer. Y en la iglesia también es ese orden. Por eso Pablo insiste en que la mujer en la iglesia no debe de tener autoridad ni de enseñar al varón, sino obedecer, por el bien de ambos, por el bien de la familia, por el bien de la iglesia. Y esto se va a traducir en un bienestar también para la sociedad. Vamos a ver cómo dice en Colosenses 3:18. Esposas, sujétese cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor, quienes son cristianos ya. Sujétense, esposas, a su marido, y maridos, ame cada uno a su esposa. Sea benigno, sea misericordioso, sea paciente, atiéndala, escúchela, porque la mujer tiene sus necesidades. Muchas mujeres les gusta hablar, platicar. Bueno, pues poner atención. ¿Qué es lo que quieres? Está hablando de su trabajo, está bien, no te entiendo, pero tú platícame. Poco a poco le vamos a ir entendiendo. Sabremos qué está sucediendo en su vida laboral, en su vida de hogar, con su familia de sus padres, con los hijos, y vamos a sentirnos satisfechos de que ella se siente plena, que tiene un marido que la consiente, que la conoce. Dice, mira, te traje este lado. Ya sabía. Bien que me conoces, dice la mujer. Entonces, es importante que la mujer obedezca al marido y el marido ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Ahí es donde a veces fallamos los cristianos, porque estamos cansados de venir del trabajo, de agotamiento físico. Ya hemos dicho que nos causa sudor, cansancio obtener el pan, y a eso le añadimos que tenemos un jefe gruñón, y eso le añadimos que el transporte no pasaba, y eso le añadimos de que tenemos hambre, y eso le añadimos de que todavía traemos trabajo del trabajo a la casa, y llegamos a la casa y queremos que nos traten como rey, cuando la mujer está esperando comunicarse con nosotros. Entonces, es difícil, pero Dios nos ha dado su Espíritu y su palabra en la que nos va guiando cómo apoyar, bendecir, amar a su esposa y no ser ásperos. Lo peor que uno le puede decir a la mujer es, mira, ahorita no me digas nada. No, déjame bañarme, déjame comer, déjame dormir y mañana me platicas. Por eso es que las relaciones muchas veces se van corriendo, se van desgajando, se van rompiendo. Es muy importante que si nosotros le decimos a nuestra mujer, tú tienes que sujetarte a mi autoridad, nosotros tenemos que brindarle todo el amor que Cristo le brindó a su iglesia. Vamos a terminar con esto. En Efesios capítulo 5 dice, es más, sométanse unos a otros en iglesia por reverencia a Cristo. Sí, pero fíjense bien, las esposas, eso significa sométase cada una a su marido. O sea, todo el mundo debe de someterse en iglesia unos a otros, pero la esposa debe de someterse a su marido. No someterse al marido de la hermana, no,
a su marido y a su marido como al Señor. ¿Y qué más dice? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la mujer debe de entender, mi marido es mi cabeza, pero la cabeza de mi marido es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Da miedo, que el hombre, él va a dar cuentas a Jesucristo de qué hizo con su mujer, cómo la trató, cómo la enseñó, cómo la guió. Nosotros tenemos que llevar a nuestra mujer a orar con Dios, a hacer nuestro devocional, a buscar más de las cosas de la vida eterna, y no que ella lo haga por nosotros. Y muchas veces fallamos en eso. Ni ella nos lleva y nosotros no hacemos el más mínimo esfuerzo, porque vamos a dar cuentas a Jesucristo. Cuentas. ¿Qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Es terrible. Quiera Dios que entendamos, que estemos orando por nuestra esposa, por nuestros hijos, y nosotros poniendo ejemplo a ellos, para que juntos todos busquemos a Dios. Y terminamos con esto. Dice así el siguiente versículo: Él, Jesucristo, es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente Pablo dice, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es la esposa de Jesucristo. La iglesia debe estar sujeta, obediente a Jesucristo. Y la mujer, la esposa, debe estar sujeta, obediente a su marido. Pero así como Cristo cuida de su iglesia, la protege, la mime, la lleva, la trae, le da así el hombre. Y oh, qué terrible cuando nosotros no cumplimos con esa función, porque no queremos hacer el esfuerzo. Pero desde ahora, querido hermano, tú, varón, tienes que orar a Dios. Ahí, tú solo, en tu recámara, o cuando vas caminando en la calle, o en tu trabajo, o en el metro, donde vayas, orar a Dios para que Dios te dé entendimiento y puedas ayudar y llevar, conducir a tu esposa, a tus hijos a Jesús. Tú tienes la obligación de leer la Biblia todos los días y atraer a tu esposa y a tus hijos a leer la Biblia contigo. Tenemos que hacerlo. No lo hemos hecho, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Ya hoy, ¿qué nos va a decir? Algo te picó, va a decir la mujer. Porque siempre dices y nunca lo haces. Bueno, ahora sí tenemos que hacerlo. Que Dios nos bendiga. Gracias por estar con nosotros y bueno, te esperamos a que compartas nuestro video a tus amistades, a tus familiares. Dios te bendiga, muchas gracias. Vamos a orar. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, oh Dios, por tu bendita palabra. Guíanos, ayúdanos a cumplirla, a reverenciarte, a obedecerte, a sujetarnos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Bueno, pues la invitación es los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Por favor, acompáñanos. Muchas gracias. Dios te bendiga.